Todos conocen el pasaje. Además, probablemente es una de las parábolas más conocidas que hay, el buen samaritano. De hecho, tanto que aún se ha vuelto parte de nuestro vocabulario diario. Ha sido una expresión que ahora usamos y hablamos de un buen samaritano que hizo algo. Generalmente nos referimos a personas que ayudan sin buscar nada a cambio. A la hora cuando estaba escribiendo el mensaje, simplemente puse en Google noticias buen samaritano y me salieron un montón de titulares. Les voy a leer algunos. Buen samaritano salva a un bebé en un coche que se dirige por el viento hacia una autopista. Usted ya ve la noticia, era que la abuelita puso el coche y se fue y alguien, antes de que llegara a la autopista, agarra el cochecito. Otro, buen samaritano termina en el hospital tras tratar de impedir agresión a mujer en un supermercado. Otro más, buen samaritano arriesga su vida, salva a oficial herido en medio de una balacera. Otro, un buen samaritano salva a 3 niños que su madre intentó ahogar. Otro más, este buen samaritano salvó a 2 hermanitas que dejaron en la frontera. Buen samaritano desafría el frío y salva a una anciana atrapada en un río congelado. Y ya para mencionar uno último, porque me salieron un montón de titulares. Buen samaritano ayuda a pasajeros ante presunto ataque en el metro. O sea, son solamente ejemplos de cómo la expresión buen samaritano ha tenido impacto en la cultura. Cómo esa parábola relatada por Jesús, ¿verdad?, ha tenido impacto en nuestra cultura. Ahora vamos a analizar precisamente la parábola narrada por Jesús. ¿Qué es una parábola? Empecemos por eso, por lo más básico. ¿Qué es una parábola? Básicamente la palabra parábola viene de comparación y sabemos que básicamente es un relato con fines didácticos donde Jesús quiere enseñar algo por medio de una comparación. En el Nuevo Testamento solo Jesús usa parábolas, no hay nadie más que use parábolas. Y esta en particular es un ejemplo de una parábola común con inclusive sus 3 partes bien diferenciadas. Toda parábola tiene 3 partes. Pongan atención a esto, porque cuando usted estudia las parábolas en los evangelios, toda parábola tiene 3 partes. Una es la ocasión, el momento en que surgió y la situación por la que surgió la parábola. Otro es la historia misma, ¿verdad?, la narración propiamente dicha. Y por último, la lección espiritual. Precisamente en la parábola del buen samaritano están muy bien marcadas las 3 partes. Es un muy buen ejemplo donde podemos ver las 3 partes que tiene una parábola. No todas las parábolas tienen las partes tan marcadas. Algunas omiten la ocasión, en otros omiten la lección espiritual, pero en esta es muy, muy claro. Y vamos a estar entonces viendo cada una de estas. Antes de esto, leamos la parábola, que está ahí en Lucas 10, del 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a estar viendo las 3 partes bien marcadas de la epístola. La educación es la prueba del maestro de la ley. La narración es la historia propiamente del buen samaritano. Y la lección es precisamente la pregunta que hace Jesús al final: ¿quién realmente fue el prójimo de la persona? Vamos a ir analizando cada una de estas. La ocasión, la prueba del maestro de la ley. Dice el texto nuevamente: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, vamos a ubicarnos un poco en lo que estaba sucediendo, en el contexto en el cual Jesús narra la parábola. Dice que se acerca un maestro de la ley, un intérprete que conocía la ley, queriendo probar a Jesús. Veamos que no tiene intenciones honestas. No, su intención era probar a Jesús. Él quería ver cómo Jesús se equivocaba, cómo hacía para que Jesús se equivocara y dijera algo que fuera controvertido, algo en el que todos pudieran ver cómo él fallaba. Entonces la pregunta que él hace es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El intérprete de la ley probablemente era un fariseo, un estudioso del Antiguo Testamento. Vean que le dice a Jesús maestro, pero probablemente para él estaba hablando al mismo nivel que Jesús. No es que le esté diciendo maestro en el sentido de reconociendo que Jesús es un maestro mayor a él, sino que le está diciendo: así como yo soy un rabí, usted también es un rabí, entonces por respeto le digo maestro, pero estoy hablándote a tu mismo nivel. Y él le hace la pregunta, y Jesús lo que hace es responderle con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que responde el intérprete? Dice en la escritura: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde, dice el texto, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Básicamente el intérprete de la ley, que conocía de memoria el Antiguo Testamento, resume, verán, esa expresión: amarás al Señor tu Dios, y que luego dice: y a tu prójimo como a mí mismo, resume 2 versículos del Antiguo Testamento, que eran Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Era una respuesta común que probablemente la había aprendido desde hace mucho tiempo cuando estudiaba la ley, porque era parte de las discusiones teológicas que se hacían entre los maestros de la ley. El intérprete de la ley sabía que tenía que amar a Dios y al prójimo.
Lo que nos está diciendo el texto es que él estaba consciente de que se debía amar a Dios y que la expresión de una verdadera religiosidad era amar al prójimo, tal y como luego lo vemos que lo dice Santiago, ¿verdad? Que nos dice que la religión sin mácula es ayudar a los necesitados, bueno, ayudar a las viudas, porque sí, una genuina expresión de amar a Dios es ayudar a los necesitados. La respuesta de Jesús es: bien has respondido, haz esto y vivirás. La respuesta es clara. Ahora, realmente no hay ser humano sobre la tierra que pueda hacer eso. O sea, no es tan fácil como nada más decir, no, lo único que tenemos que hacer para obtener la vida eterna es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y además a tu prójimo como a ti mismo. No hay ser humano sobre la tierra, ni en ese tiempo ni ahora, que pueda cumplir a la perfección con esos dos mandamientos. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo el texto? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El maestro de la ley y el intérprete sabía que él no podía cumplir perfectamente con esos dos mandamientos. Entonces, él queriendo justificarse, es que pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? También probablemente quería nuevamente probar a Jesús y ver si Jesús cometía algún error. Para el maestro de la ley, el prójimo era otros judíos. Solo otros judíos, igual a él. Para los judíos, los gentiles, los samaritanos, los pecadores, no los veían como prójimo. De hecho, convenientemente, habían olvidado la parte de la ley que nos llama, o que les llamaba, amar al extranjero. Ahora, pensemos un poquito en la palabra prójimo. A veces sencillamente la hablamos como si todos la entendiéramos. Y realmente la primera vez que yo escuché la palabra prójimo la escuché de la Biblia. En otros contextos no la usamos mucho. O sea, ¿qué es el prójimo? Sí, ¿qué es esa palabrita? Entonces, básicamente es una palabra que significa el que está cerca. Muy similar a la palabra en español vecino, aunque tenía un significado más amplio que vecino, ¿verdad? En nuestro contexto actual. Era todo aquel que tenías a tu alrededor, aquel que te topabas en el camino, aquel que convivías. Ese era el prójimo, o lo que quería decir la palabra prójimo. Para los judíos, samaritanos, gentiles, no, esos no eran prójimos. Pecadores, no, esos no eran prójimos. Prójimos eran solo los otros judíos. Y por eso él trata de hablar y pregunta, ¿quién es mi prójimo? De hecho es algo que podemos juzgar de los judíos, pero es algo que siempre pasa. Ha pasado en la historia. Yo todavía no puedo entender, por ejemplo, cómo hace unos años ciertos creyentes en el sur de Estados Unidos justificaran el tener esclavos sencillamente por el color de su piel y no eran capaces de ver como un prójimo a esos hombres que ni siquiera veían como seres humanos iguales, simplemente por el color de la piel. Hoy en día en muchos países no se ve a los inmigrantes
como prójimo. Se les ve como, y muchos de esas naciones los ven como seres humanos, pero no iguales. Como si no tuvieran necesidad, igual que nosotros. Y se quejan, es que nos quitan trabajo, es que nos quitan servicios. Y lo hemos hecho también en Costa Rica. Quejarnos de extranjeros que han llegado, pero son seres humanos. Seres humanos con necesidades y que la Biblia nos llama a hablar, a amar a los extranjeros. Además, hablando de hoy en día, ¿cuántos evangélicos ni siquiera piensan en orar por los palestinos? O sea, nada más piensan en orar por Israel. O sea, hay toda una parte de la iglesia que piensa, no sé, que hay que orar por Israel, y sí, afirman que hay que orar, y sí, hay que orar por Israel. Pero tanto Israel, tanto los que viven en el Estado de Israel como los palestinos, necesitan a Cristo. Hay que orar por los dos. Ambos pueblos están necesitados de conocer a Dios. Ahora, el intérprete le se justificaba, bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? Ahora, ¿nos justificamos como el maestro de la ley? Él se sabía de memoria el Antiguo Testamento, probablemente. Era todo un estudioso. Creemos que cumplimos la palabra como el intérprete de la ley. Sabemos que debemos amar a Dios y al prójimo, pero lo hacemos en nuestros propios términos. Y muchas veces nos justificamos, torciendo o entendiendo como queremos la palabra de Dios. Hermanos, todos lo hacemos y todos lo hemos hecho. Hay que ser honestos. Muchas veces somos como el intérprete de la ley. Rebajamos el estándar de Dios. Muchas veces decimos, no, es que, y nos justificamos a nosotros mismos. Es que no, la verdad es que nadie es perfecto. Ah, no, es que somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Pero de nada sirve saberse de memoria la Biblia y conocerla como el intérprete de la ley si no la ponemos en acción. O sea, tenemos que ser hacedores y no solo oidores de la palabra, como dice Santiago en la epístola de Santiago 1:22. Ahora vamos a la siguiente parte. La narración propiamente dicha. Entonces, es en medio de esta pregunta que hace el intérprete de la ley, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le responde. No le responde directamente a quién es mi prójimo, él responde con una historia, que es la que hoy conocemos como la parábola del buen samaritano. Ahora, antes de entrar en la historia, recordemos, ¿quién era un samaritano? ¿Quiénes eran los samaritanos? Porque a veces simplemente leemos el Nuevo Testamento, llegamos a esta parte, sabemos que sí, había una diferencia, un choque entre judíos y samaritanos, pero no nos ponemos a detener, a pensar realmente quiénes eran los samaritanos. Es cierto, primero, eran los habitantes de Samaria, los que vivían en ese momento en Samaria. Pero lo que nos dice la historia es que no todo el tiempo fueron estas personas las que habitaron Samaria. De hecho, en la misma escritura, en 2 Reyes 17, puede anotarlo por ahí y luego revisar bien y leer todo el capítulo, se ve que lo que pasó fue que el rey de Asiria llegó a esta zona y se llevó cautivos a la gente que originalmente vivía en Samaria. Y luego lo que hizo fue poner personas en ese lugar que habían sido traídos de otras naciones paganas, y esas nuevas personas, ¿verdad?, que eran traídas de naciones paganas, fueron los que se casaron con el remanente judío que había quedado ahí,
se casan y hacen una religión mixta entre paganismo y judaísmo. Para que usted me entienda, era una religión, bueno, hoy en día diremos una religión sincrética, donde mezclaron los dos tipos de fe. Entonces los judíos no consideraban a estas personas como verdaderos creyentes, porque eran paganos mezclados con judíos. De hecho, poco a poco se acrecenta cada vez más la diferencia. Por ejemplo, nos dice el libro de Esdras y de Nehemías, en el tiempo de Esdras y Nehemías, que son de la misma época, que tuvieron diferencias y que los samaritanos fueron parte de los que se opusieron a la construcción, ¿verdad?, de las murallas. Luego, en el periodo entre testamentos, nos dicen los historiadores, ¿verdad?, ahí ya no es la escritura, sino que nos dicen los historiadores, como, bueno, tanto en el libro de los Macabeos como en Josefo, en Antigüedades, nos dicen que se acrecentó más esa diferencia y se llegó a crear un odio entre judíos y samaritanos, que para el tiempo de Jesús la actitud entre ambos grupos era de rencor, de antipatía, de un profundo odio entre ellos. Entonces, tome en cuenta esto a la hora de llegar a entender la historia. Entonces, retornando al texto, vamos a leerlo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Nótese que el texto dice descendía. ¿Okay? ¿De dónde? De Jerusalén a Jericó. Era un camino donde Jericó estaba mucho menos, ¿cómo decimos?, más abajo, más cerca del nivel del mar que Jerusalén, que era una ciudad alta. Por eso dice descendía. Entonces venía un hombre que no se menciona muchos detalles, asumimos que era judío, y sí, se entiende por la historia que era judío, que venía de Jerusalén, entonces era judío, y lo que nos dice el texto es que le asaltan, lo despojan, le quitan las cosas. Era común en ese camino que hubiera bandidos, era un camino difícil, se escondían, tanto que para las personas que estaban escuchando la historia les sonaba bastante verídico, que si era algo que podía suceder. Le quitaron probablemente todo lo que traía, si venía un animalito, le quitaron el animalito, probablemente un burro, porque era un camino difícil, había que bajarlo en burro. Y le quitaron su ropa. Hay que pensar que aunque nosotros hoy en día tenemos un montón de mudadas, en esa época la gente no tenía muchas mudadas, entonces quitarle la ropa a una persona era bastante normal, porque era algo valioso, la única o pocas mudaditas que usted tenía. Y lo que dice el texto es que lo dejan medio muerto. A mí me llama la atención que dice medio muerto. ¿Qué significa que una persona esté medio muerto? Media muerto, media vivo. No, que quedó en el camino y podría parecer muerto. Luego Jesús menciona a los villanos de la historia. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Nuevamente vean que el sacerdote descendía. Vean, es importante la palabra, el sacerdote descendía. O sea, venía de Jerusalén a Jericó. No dice que ascendía. No, venía de Jerusalén. ¿Por qué eso es importante? Porque ¿qué hacía un sacerdote regresando de Jerusalén? De servir en el templo. O sea, el sacerdote venía de servir. No iba a servir.
Además, todavía alguien podría justificarlo de que era, si él iba para Jerusalén, de no, si veía a alguien muerto, él podía contaminarse y ya no podía servir. Pero no, él venía de Jerusalén a Jericó, ya había servido, no tenía que tener el temor de contaminarse, aunque ellos siempre le tenían miedo a contaminarse. Pero no era lo mismo, no era que él iba a vetar servir. Y dice el texto, y viéndole, pasó de largo. Es muy interesante. Literalmente lo que dice es como que lo vio y cambió de camino. Se fue por el otro lado. Es como cuando usted va por el camino y ve a alguien, ay no, viene tal persona, yo no lo quiero ver, yo no quiero hablar con él. Bueno, creo que ustedes no son tan pecadores como para hacer eso, pero algunos pecadores, uy, viene tal, acá el vecino, mejor me voy por el otro lado. Eso fue lo que hizo el sacerdote, cambiar de camino. ¿Para qué? Para ignorar sencillamente al necesitado. Tal vez pensó, bueno, ¿y si los ladrones están cerca? No, yo mejor me voy rapidito. Luego a mí también me agarran. Luego, dice el texto, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ok. ¿Qué era un levita? Nuevamente. Bueno, era un descendiente de la tribu de Leví. También los sacerdotes eran descendientes de la tribu de Leví. Pero al decir un levita, entonces estamos asumiendo que no era un sacerdote, sino simplemente un levita más que sencillamente tenía alguna función en el templo. Algunos eran ayudantes de los sacerdotes, otros eran la policía del templo, otros trabajaban en papeles de mantenimiento en el templo, etc. El punto es que también eran un líder del templo. Y este también pasa de largo. El hecho importante es que ni el sacerdote ni el levita se detuvieron y mostraron misericordia. Ambos tenían que ver con el servicio del templo y probablemente eran saduceos. La mayoría de los sacerdotes eran del partido de los saduceos. En cambio, el maestro de la ley era fariseo. Entonces, algunos de los eruditos, que por lo menos algunos leí por ahí, que probablemente el maestro, el intérprete de la ley podría estar pensando, no, eran sacerdotes, eran levitas. ¿Qué más podríamos esperar de un sacerdote, de un levita? Es lógico que hubieran hecho eso. Y que él en sus adentros estaba pensando, bueno, ahora seguro en la historia va a aparecer un fariseo. Y el fariseo sí le va a ayudar. ¿Quién va a esperar otra cosa a los sacerdotes? Claro, ahora seguramente Jesús va a hablar de un fariseo que sí se va a mostrar amable y va a ayudar a la persona. Entonces, ¿cómo sería el impacto cuando Jesús pone como el héroe de la historia a un samaritano? Sigue narrando Jesús, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles su cabalgadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Recordemos lo que habíamos hablado de los samaritanos. Precisamente eran los más odiados para el pueblo judío. Él no esperaba que el héroe de la historia fuera un samaritano.
El único que fue movido a misericordia fue el samaritano. Nadie esperaba ese giro argumental. Para él era totalmente inesperado, para el intérprete de la ley. Es como si hoy en día quisiéramos hablar a los palestinos de los buenos judíos. Vea, le voy a dar una historia de un buen judío a un palestino, o al revés, a un judío de un buen palestino. Sencillamente había un odio profundo, un odio que no era fácil de manejar de parte de los judíos a los samaritanos y viceversa. Ahora, volviendo al texto, nos dice que el buen samaritano vendó y curó sus heridas. Dice el texto, echándole aceite y vino. O sea, eran los primeros auxilios de la época. O sea, se usaba el vino para desinfectar, porque tenía alcohol. Y también se usaba el aceite de oliva, que era aceite de oliva en forma medicinal, como un ungüento, como una pomadita, digamos. Dice, por otro lado, le puso en su cabalgadura. ¿Qué significa eso? Entonces, él tuvo que seguir caminando. O sea, se quitó de su comodidad. Era más fácil ir en el burro, más seguro ir en el burro. Pero él tuvo que poner al samaritano en el burro y él ir caminando en ese difícil camino. Y dice que lo lleva a un mesón donde paga, vamos a leerlo, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Entonces le dio 2 denarios para el que desea saberlo, bueno, 2 denarios, un denario es el salario de un día. Entonces 2 denarios le dio el salario de 2 días de trabajo. Entonces él se hace responsable de él, inclusive le dice al mesonero, bueno, cuídeme y si hace falta, además de esos 2 denarios, que yo creo que eran suficientes para cubrir por varios días, sí, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces el buen samaritano asume la responsabilidad de entregar suficiente comida y dando tiempo para que se recupere. ¿Cuántos haríamos realmente lo que hizo el buen samaritano? O seríamos como el sacerdote que cruzó del otro lado del camino. Recuerdo que hace unos años un amigo, que dicho de paso fue misionero en China, me contó una historia que le había pasado a él en ese momento, era un jovencito igual que yo, y me decía que saliendo de la sociedad de jóvenes, él iba en vehículo, ahí por, no sé si conocen la Bilbaína en Curridabat, por donde era la Bilbaína, ¿sí? Ajá. Resulta que yo por la noche, saliendo después de la sociedad de jóvenes y haber estado comiendo, varios jóvenes juntos llevan el carro, y en eso ven en la calle que están obligando a una muchacha a meterla en un carro a la fuerza. ¿Qué creen que hizo mi amigo? Era un joven, tal vez unos 20 y tantos años, pero ya tenía vehículo, era un joven. ¿Qué creen que hizo? Nada, irse. ¿Qué me dijo él? Es que yo no sé, tal vez lo que querían era robarme el carro. Uno no sabe si es un engaño, que están haciendo todo un montaje para robarse carros de gente. Y es que con tantas estafas que hay, yo me sabía esos días, ay, si hubiera sido en serio que la muchacha la estaban secuestrando para violarla o algo. Pero eso fue lo que él hizo. Entonces, yo creo que muchos haríamos lo mismo. ¿A cómo está el mundo hoy? O sea, uno no sabe en qué momento usted lo van a engañar, lo van a engatusar, lo van a estafar.
¿Cuántos habríamos hecho lo mismo que el samaritano? En todo caso, fue totalmente impactante para el intérprete de ley escuchar la historia. El que ayudó fue un samaritano. Es como si hoy narráramos la historia. Yo creo que si hoy Jesús narrara la historia y quisiera generar un impacto similar, lo que haría es decir, bueno, había una persona en necesidad, pasó el pastor o un líder importante de la iglesia, lo vio y pasó de largo. Luego pasó un líder de la iglesia, un músico, un maestro de escuela dominical, póngale el nombre que usted quiera, también pasó de largo. Y después pasa, no sé, un muchacho ateo, progresista, con el pelo largo, con tatuajes, con piercing por todo lado. Y ese es el que ayuda. Tal vez un progresista que hasta estaba a favor de que cerraran iglesias para poder verlo como enemigo, ¿verdad? Más o menos ese es el impacto de la historia en ese momento. Ahora, como decimos, el samaritano no ve al hombre como un judío odiado, sino como un ser humano necesitado. Y es que es fácil amar a los que tenemos cerca y que amamos, que están con nosotros, que nos hacen el bien. Pero qué difícil es amar a extraños. Y mucho más difícil amar a enemigos. Pero lo que nos dice la Biblia es que tenemos que amar incluso a los enemigos. Aquellos que nos han hecho daño. Para ir cerrando la lección espiritual de la parábola, es quién fue el prójimo. En los siguientes versos se da el cierre que resume la lección espiritual. Dice el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El intérprete de la ley tuvo que responder su propia pregunta. Es muy interesante cómo Jesús cambia la pregunta, porque la pregunta inicial es, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús lo que le dice, no, no es lo importante es quién es mi prójimo, lo importante es ¿soy prójimo de esa persona? ¿Quién demostró ser el prójimo? ¿Me estoy comportando como prójimo? ¿Me comporto como prójimo del que lo necesita, del que me necesita? Al final el intérprete de la ley tiene que decir, bueno, el prójimo fue el que usó de misericordia, pero vea que ni siquiera pudo responder, fue el samaritano. Era tal el odio que él no pudo decir, fue el samaritano, no tuvo que decir, el que usó de misericordia. O sea, era tan orgulloso que no puede responderlo directamente. El odiado samaritano fue con el que cumplió con el mandato de amar al prójimo. Por último se cierra con el mandato de Jesús, ve y haz tú lo mismo. La palabra nos llama a hacer misericordia. ¿Qué es misericordia? Bueno, es más que compasión, porque la misericordia implica acción. Es no solo compadecernos de la necesidad, sino hacer algo por ello. Esa es la diferencia entre compasión y misericordia, que la misericordia tiene que manifestarse en actos. No basta con decir, bueno, yo voy a orar por ti.
No, hay que, como dice la expresión, hacer una milla más. Y hacer algo, una acción. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que pide Dios de nosotros es eso, hacer lo correcto, ser misericordiosos y ser humildes. El samaritano no espera una recompensa ni reconocimiento, sino que busca sencillamente hacer misericordia. Su motivación es únicamente la misericordia. Hay gente que a veces tiene otras motivaciones para ayudar a otros. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántas celebridades ayudan a otros, pero lo que quieren es autopromocionarse, sacándose fotitos, selfies, ayudando a las otras? Pero lo que nos llama a Jesús es hacer misericordia, sencillamente por amor a las personas. Si reprodujeran un video de tu vida donde se mostraran todas las oportunidades que tuviste de ayudar a otros, ¿qué se vería en ese video? ¿Habré hecho como el samaritano o habré hecho como el sacerdote y el levita? Lastimosamente muchas veces hacemos como el sacerdote y el levita. Todos. Muchas veces no sentimos compasión como deberíamos sentirla por la gente que sufre. Muchas veces simplemente queremos pasar de largo y decimos, no, es que yo no quiero que me moleste con esas cosas, yo no me quiero involucrar. Estoy muy ocupado, tengo mucha prisa, tengo mis propios asuntos. Y muchas veces sí, no nos preocupamos por las necesidades de otros y me enfoco y nos enfocamos solo en nuestras propias necesidades. Hermano, es algo que hacemos todos. Sí nos pasa. Estamos viviendo en un mundo posmoderno que es muy individualista. O sea, cada vez el mundo es más individualista. Toda la cultura nos llama a preocuparnos solo por nosotros mismos. En cierto sentido, el cristiano tiene que ser contracultura. Pensar en las personas, en la colectividad y no en mi propio ser, no ser individualista es muy difícil dentro de esta cultura. ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que inicia toda la parábola. Si bien es cierto, nuestro vecino, nuestro familiar, aquel que está cerca de nosotros es nuestro prójimo, pero también es toda persona que está en necesidad. Y no solo necesidades físicas, porque inmediatamente en la parábola pensamos en necesidades físicas, pero también necesidades espirituales. La gente tiene una gran necesidad espiritual. Y la primera necesidad espiritual es de conocer al Salvador. ¿Cuántos están ahí afuera que no conocen al Salvador? No solo desconocidos, no solo extranjeros, sino también a veces están dentro de nuestras propias familias. ¿Cuánta gente que necesita del Salvador? De conocerle. Su vida no tiene sentido, su vida tiene un vacío, porque todo ser humano tiene la necesidad de conocer a Dios. Hay gente que cree que no lo necesita, que no necesita a Dios. Pero todos, Dios ha creado eso, esa necesidad de glorificar algo, de alabar a algo. Bueno, y el que no está adorando a Dios está adorando otra cosa.
Nos justificamos y no queremos ver a ciertas personas como prójimo, así como los judíos, que no veían a los gentiles o los samaritanos y a pecadores como prójimos que necesitan al Salvador. Muchas veces pasamos de largo y no vemos la necesidad de muchos. Muchas veces sencillamente ignoramos la necesidad y pensar que otro lo va a hacer. La pregunta correcta es, ¿de quién soy yo prójimo? Y la respuesta de Jesús es de cualquier persona en necesidad. Caminemos la milla extra, mostremos misericordia, entendiendo que la necesidad, que la misericordia implica hechos, implica hacer algo por el necesitado. Que el llamado de Jesús de haz tú lo mismo sea llevado a cabo por aquellos que profesamos ser seguidores de Jesús, que sabemos que en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. ¿Por qué podemos hacerlo? Por su gracia. Porque Él primero nos amó y nos mostró su gracia. Por su ayuda. Porque Él es quien nos ayuda. Él es el que nos da fuerza.